Bueno, vamos a dedicar la sesión de hoy, el encuentro de hoy, el diálogo circular de hoy, a contestar preguntas. Vamos a darle oportunidad, dijimos, a los que no han preguntado y tienen tiempo viniendo o han levantado la mano, yo no les he dado la palabra, si les parece. Empezamos contigo. Y luego continuamos. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal de Noticias Expo. En las últimas reuniones que usted ha sostenido con grupos empresariales, les ha ratificado que el país debe crecer de una manera ordenada, sostenible y con inversiones y creando empleo. ¿De qué forma tiene usted, no sé, digamos, las directrices para fomentar que el sector empresarial sea, digamos, más responsable socialmente? ¿Tiene directrices el gobierno para invitar a las empresas a que sean eso, más responsables socialmente? Y en un segundo le hago una segunda pregunta. Gracias. Bueno, estamos trabajando de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con impulsar el desarrollo económico. Hay muy buena relación con el sector privado. Ayer nos reunimos con Carlos Salazar, con Antonio del Valle, que son representantes de organizaciones empresariales, porque nos están ayudando a resolver, a destrabar el problema de los gasoductos, porque es importante no solo el que se revisen los contratos y que sean utilidades justas las que obtengan quienes construyeron estos para el desarrollo del país. El gas es un insumo fundamental para el desarrollo de la industria nacional y tenemos la desgracia, como en otras cosas, de que nos volvimos dependientes en gas. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, los que tienen más edad, de que hubo hasta una polémica nacional, un debate, cuando se hizo un gasoducto desde el sureste al norte del país, porque en los planes de Pemex estaba el exportar gas, el llevar gas a Estados Unidos. Y miren lo que hicieron estos irresponsables, tecnócratas, corruptos. Ahora se compra el gas y ese ducto se va a utilizar para traer gas. Ese ducto que se construyó en los años 80, en vez de llevar el gas al norte, va a servir, se va a adaptar
para traer el gas del norte al sur, al sureste, sobre todo que haya gas en la península de Yucatán, porque no tenemos gas. Y debido a eso no se genera la suficiente energía eléctrica y tenemos que cuidar que no falte la energía eléctrica, que no haya apagones. Pero bueno, en todo esto nos están ayudando, están participando integrantes del sector privado y están invirtiendo para lograr el crecimiento del país, aunque en el esquema nuestro no todo está dependiendo de las grandes inversiones del sector privado. Nosotros tenemos un plan de desarrollo con 4 elementos fundamentales. El primero es la reactivación de la economía popular, que no se consideraba y que es muy importante, la microeconomía, el que se reactive la economía desde abajo, con la gente, ya sea dando empleo en el campo, sembrando, construyendo caminos con uso intensivo de mano de obra, otorgando pequeños créditos, las tandas para el bienestar, con apoyos para impulsar el bienestar. Todo eso ayuda mucho y eso se complementa con las remesas. En el campo la gente tiene 3 ingresos en general: lo que produce para su autoconsumo, que tiene que ver también con la lluvia. A veces cuando hay sequía es muy difícil que siembren y que cosechen su maíz, y la crianza de animales de patio y otras actividades, los chivos, los borregos, el telar. Hay una economía campesina muy integrada. Ese es un apoyo de la gente pobre, de la gente humilde, de los campesinos. Lo otro que les ayuda son las remesas. Es que este año calculamos que van a llegar 35,000 millones de dólares y es una derrama de recursos para los pueblos. Y lo tercero son los beneficios que reciben de los programas gubernamentales, que ahora se incrementó bastante ese apoyo. Entonces, esa es una esfera, el de fortalecer la economía popular. Lo segundo es todo lo que promueve el Estado con proyectos estratégicos. El proyecto del Istmo, el Tren Maya, la construcción del aeropuerto, todas las acciones del gobierno, la refinería, la rehabilitación de las refinerías, la extracción del petróleo, el impulso al sector energético.
Eso es muy importante, es un segundo elemento. Un tercer elemento es lo que invierte la iniciativa privada, los negocios que abre el empresario mexicano, los negocios que se abren, que dan empleo, empresas, hoteles, toda la actividad de servicio. Eso es lo tercero. Y un cuarto elemento muy importante es la inversión extranjera y el comercio exterior. El que siga llegando la inversión extranjera y sigamos exportando bienes. Entonces, ese es el plan, vamos a decir, integral, y en lo que corresponde al sector privado nacional hay confianza, están participando, nos están ayudando, hay cooperación. Señor presidente, una segunda pregunta, si me lo permite. Ya ha hablado usted, como le comentaba en primera instancia, de crecer sostenidamente. ¿Su gobierno cuáles son, digamos, los parámetros esenciales en sustentabilidad y medio ambiente para que el país crezca sustentablemente? Gracias. Es muy importante el que el Estado asuma su papel de promotor del desarrollo, porque durante el periodo neoliberal se pensó que el Estado no debía orientar el crecimiento económico, que no debía de intervenir. Y esto llevó pues a desequilibrios, creció el país no de manera horizontal, pareja, fueron islas de crecimiento, regiones en donde hubo crecimiento, mientras en el resto del país, yo diría en la mayor parte del territorio nacional, no hubo crecimiento. Hubo crecimiento en el periodo neoliberal en las ciudades fronterizas, en las costas, en algunas ciudades del centro del país, pero hasta se despoblaron municipios de México, se abandonó el campo. Entonces, queremos que el desarrollo sea parejo, por eso estamos impulsando mucho el desarrollo del sur y del sureste, porque se produjo un desequilibrio, creció el norte, creció el centro y no creció el sur, el sureste. Pero además se presentan contradicciones, paradojas. Creció el centro, el norte, donde no se tiene agua suficiente. Y ahora se está padeciendo de falta de agua. Y en el sur sureste, donde está el 70% del agua del país, no hubo crecimiento. Donde están los grandes ríos, el Papaloapan, el Grijalva, el Usumacinta. Ahí hubo decrecimiento económico teniendo el agua. Ahora tenemos problemas en el Bajío por falta de agua, en la laguna, y en esas regiones hubo crecimiento económico
del 5, del 6% anual. Mientras en el sur-sureste fue 0. Entonces, tenemos que buscar un desarrollo sustentable que aproveche de manera racional los recursos naturales, el agua, pero insisto, depende de que el Estado lleve a cabo la planeación del desarrollo, como lo establece la Constitución, porque se olvidó lo que se establece en el artículo 25 de la Constitución, que el Estado tiene que promover el desarrollo. Los neoliberales fanáticos, dogmáticos, apostaron al mercado y eso produjo, entre otras cosas, desorden. No solo no hubo crecimiento, no hubo bienestar y no se aprovecharon adecuadamente los recursos naturales. Esto que hablábamos del gas, por ejemplo, hace 20, 30 años éramos autosuficientes en gasolinas, en diésel, en gas. La Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica. Ahora tenemos que comprar estos energéticos, estos insumos. Entonces estamos poniendo orden y hay cooperación del sector privado. Vamos a ver allá, tú. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Antes que nada, buenos días, señor presidente. Mi nombre es Alejandro Salas, soy de la agencia Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, que por cierto hoy cumple 51 años de existencia. Les mando un saludo a mis compañeros, aprovechando el momento. Señor presidente, hoy, mejor dicho, ayer, el partido Morena tiene un problema que se externa en el Senado. Hace un año, un mes, el partido que usted impulsó, el movimiento que usted creó, pues fue un torbellino, fue un huracán en las urnas. Los votos, pues ahí están, ¿verdad? Son 30 millones para usted y el Senado también se hizo de muchos votos. Sin embargo, hoy la nota la da el partido y con un enfrentamiento serio entre Ricardo Monreal y Martí Batres. Naturalmente, en el caso de usted, pues es muy diferente, un presidente como usted, a los priistas o los panistas que eran líderes también del partido, eran ejecutivo, pero al mismo tiempo se le llamaba el primer priista, ¿verdad?, del partido, en el país. Yo quisiera saber si usted, en su caso, yo sé que usted también guarda una distancia o un respeto al partido, pero si no es momento de que usted haga un exhorto a el partido que sigue siendo también usted, si no militante activo, pues sí, líder moral, algún pronunciamiento que le haga, algún llamado que les haga a sus compañeros de la Cámara Alta. Y si me permite enseguida otra pregunta. Bueno, aprovecho para informar a los trabajadores de Notimex. Me informaron que ya está en vía de solución el problema de los trabajadores de Notimex, que se les va a pagar las indemnizaciones que les corresponden. Ayer mismo se vio este asunto y creo que hoy queda ya resuelto para los trabajadores, compañeros de ustedes. Mire, acerca de lo que me pregunta, pues como lo menciona, en efecto, yo no estoy
participando en cuestiones partidistas. En este caso también se trata del poder legislativo. Lo que creo, pero no solo para este caso, sino para otros, aplica parejo el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios, y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo. Si no hay ideales, no hay principios, no se puede hacer política. Si no se le tiene amor al pueblo, no se puede llevar a cabo el oficio de la política. Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran. Ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales. Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública. No son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a la transformación del país. La política es transformar, es hacer historia, y para eso se requieren ideales y se requieren principios. Entonces, el político tradicional, el que está pensando cómo colarse, entre comillas, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro. Hubo un cambio de mentalidad, y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Entonces, en general, si se quiere hacer política, sobre todo esto lo deben de pensar los jóvenes muy bien, se tiene que trabajar en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Ahora que voy a las giras, que me acompañan jóvenes, porque tenemos todos que estar formando jóvenes para el relevo generacional. Siempre les digo a los jóvenes que van conmigo que aunque es pesado el recorrer los pueblos, son jornadas intensas, eso es lo más importante,
no desprenderse de la gente, estar en comunicación permanente con la gente, recoger los sentimientos de la gente. Esa es una enseñanza, entre otras, del general Cárdenas, que le tenía un profundo amor al pueblo. Es de los políticos que más respetaba y quería al pueblo. Una vez escribió en sus memorias que le causaba molestia y tristeza que los políticos no escucharan a la gente o que rápido querían deshacerse de alguien que les estaba planteando un problema, que no escuchaban a la gente, que les incomodaba. Entonces, el que no escucha a la gente, el que no tiene comunicación con el pueblo, no es político. Entonces, lo que predominó durante mucho tiempo, pues fue el manejo elitista. El político era el que desayunaba, comía, cenaba con político, el que hacía visitas a influyentes para tener posibilidades de acomodarse. Se llegó a pensar que no existía el pueblo, que lo que contaba era hacer esa relación pública, ese trabajo de relación pública y de mantener influencias, y que con eso podían pasar de diputados a senadores, llegar a gobernadores, incluso a presidentes. Luego se puso de moda el que, sin estar en comunicación con la gente, se podía ser famoso con la publicidad, con los medios. Y así, como se introduce un producto chatarra en el mercado, así se proyectaba a los políticos. De repente no eran conocidos y empezaba la publicidad, en los últimos tiempos, a posicionarlos. Antes se llamaba eso propaganda y luego publicidad, porque ya de manera descarada era vender un producto, porque la propaganda era dar a conocer ideas, acá era dar a conocer un producto. Entonces, bien arregladitos, con moco de gorila, para medios, nada más. Entonces, esa es mi opinión. O sea, hay que trabajar con la gente. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. También es muy satisfactorio el ejercicio de la política, el tener la comunicación con la gente. Puede uno tener malos días, malos momentos, pero
con la gente, se llena uno de fortaleza moral y es muy satisfactorio. Es una de las actividades más humanas que existen. Entonces, yo invito a que todos, no por este caso, que además, pues también tiene que haber discrepancias, tiene que haber polémica y libertad, y todo el mundo debe de manifestarse y expresarse, pero lo más importante de todo es hacer política para el pueblo. Más el que está todo el tiempo en la oficina, que no sale, que no habla con la gente, que no le da el sol, hasta se puede enfermar. Agarran un color, un amarillo burócrata, Presidente, que no ayuda. En ese sentido, ¿usted no contempla reunirse con liderazgos de Morena o con el No, partido? Para a lo mejor envío una carta cuando sea el Congreso para expresar mi punto de vista, mis sentimientos y desear que le vaya muy bien a Morena y tratar algunos asuntos que desde luego tienen que ver con mantener principios e ideales, no buscar el poder por el poder, no abandonar al pueblo de México y la lucha, no abandonar la lucha por la justicia, por la democracia, por la soberanía, por los valores. Si una organización cualquiera se ancla en valores, si se afianza sosteniendo valores, resiste. Si empieza a buscar el poder por el poder, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, si empieza el zigzagueo, se echa a perder, no dura. Si hay principios, sí. El escudo protector son los ideales, son los principios. Entonces, a lo mejor para finales de año, antes de que se elija a los dirigentes, si hay un congreso, puedo enviar una carta. Si el congreso es un fin de semana, un domingo, por ejemplo, a lo mejor asisto. Pero yo ya no puedo, ni debería estarlo diciendo aquí, nada más porque usted me lo está preguntando. No estoy en activo como militante de Morena, tengo permiso, tengo licencia, represento a todos los mexicanos, partido como su nombre lo indica, viene de parte, es una parte, gobierno representa a todos y ese es mi papel básicamente. Perfecto. La segunda pregunta, señor presidente, si me permite, se ha tocado ya el tema de las protestas de las feministas, de las mujeres que están saliendo a la calle porque las están matando a sus hijas, a sus madres, a muchas mujeres en todo el país. Mi pregunta es si más allá de lo que se ha mencionado en cuanto
a los daños que causaron aparentemente o que se registraron por ahí en el Ángel de la Independencia o en una estación del Metrobús, que por cierto había algunas mujeres que decían que debería de quedarse así el ángel para que se viera la huella de la protesta de las mujeres que están saliendo a reclamar algo justo, porque aparte reclaman el encubrimiento de parte de policías o de parte de agentes del Estado que también las han victimado, que son encubiertos inclusive por algunos gobernantes. Está el caso de Torreón, por ejemplo, que ni siquiera quieren emitir la alerta de género, y así como Torreón, otras ciudades del país. Pareciera que, de acuerdo a los testimonios que hemos recogido, que hay terror de parte de muchas mujeres mexicanas, señor presidente. Millones de mexicanas salen a la calle, inclusive abordar un taxi es peligroso para muchas mujeres. Andar por la calle también resulta temerario a veces. Hay terror inclusive de andar en la vía pública a ciertas horas de la noche, inclusive en plena día. Así como el huachicoleo, así como el narcotráfico, así como problemas que se han llegado a catalogar de seguridad nacional, así como esas políticas públicas que se han diseñado para atacar esas problemáticas. ¿No considera usted necesario que también se refuercen, ya sea por operativos o por políticas públicas, para atacar este mal que está aquejando todos los días y no de ahora, de hace muchos años, a las mexicanas? Es decir, reforzar las acciones y sobre todo que haya efectividad ante esta violencia de género y estos crímenes que no paran y que al contrario siguen al alza. Bueno, ya toqué el tema ayer. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad. Creo que es un derecho el manifestarse y protestar, y debe de respetarse ese derecho, pero también creo que debemos de protestar de manera pacífica. No estoy de acuerdo con la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y ya dije ayer, soy partidario de la no violencia. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está atendiendo este asunto, esta demanda justa de las mujeres, y ha tenido ya reuniones con colectivos, con organizaciones de mujeres, y se está dialogando y se están haciendo compromisos, y tenemos todos que participar y ayudar para que haya paz y haya tranquilidad en el país. A ver, Sara. Gracias, presidente. Preguntarle, nada más para terminar con el tema del Senado, ¿no le preocupa que esta diferencia pueda perjudicar el acompañamiento de los senadores de Morena en las reformas que usted plantea? No, para nada. Porque las propuestas que nosotros estamos haciendo al Congreso son para beneficiar al pueblo. Entonces, no solo los legisladores de Morena, también los de otros partidos nos están apoyando y aprueban nuestras iniciativas de ley. Les pongo como ejemplo lo de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Fue unánime en el Senado la aprobación. Y así, en otros casos, ¿cómo no se va a aprobar que se quiten los fueros? Que se pueda juzgar al presidente por delitos
de corrupción y otros delitos graves. Ni modo que los senadores no voten por eso. Entonces, no hay ningún problema. Y nosotros estamos actuando con respeto al Poder Legislativo y es un poder autónomo, independiente, y hacemos lo que por ley nos permite la Constitución en este caso, ¿no? Y preguntarle, el Instituto Nacional Electoral ha pedido que los servidores de la Nación ya no porten este chaleco color caqui que Está lleva bien, sin problema, ¿no? Todo lo que pidan. ¿Cuántos servidores de la pidan. Nación hay y de dónde salieron? ¿Son de la estructura de Morena? No tengo el dato, cuántos hay. Son quienes han trabajado en regiones, son vamos a decir, promotores del bienestar, del desarrollo, quienes van a las comunidades, han hecho los censos, ellos son los que están trabajando, aclarando, porque siempre se piensa que somos iguales. Cree León que todos son de su condición. Estos servidores de la nación no tienen que ver con Morena ni con ningún partido. Además, el que haga proselitismo por un partido no solo pierde el trabajo, sino debe ser sancionado, porque ya también es delito grave el fraude electoral. Ya no se puede hacer labor desde el gobierno en favor de ningún partido, de ningún candidato. Y es una recomendación que se les da a todos los que trabajan en el campo, en los programas de bienestar. Y vamos a estar todos pendientes para que no se mezclen las cosas. ¿Van a cambiar el chaleco este? Sí, sí es eso lo que pide el instituto, desde luego que sí. Antes, pues se usaba no solo el chaleco, el dinero del gobierno para comprar votos a favor de los partidos. Es decir, había una política clientelar. Hace poquito, no hace mucho. Y eso nunca lo vio el INE. Pasó de noche. Nunca hubo una sanción. Estaban ahí, con todo respeto, no voy a decir la palabra que corresponde, pero sí puedo decir que de adorno, de florero, porque iba a usar una palabra más fuerte, pero ya no lo puedo hacer. Ahora me tengo que estar autolimitando, pero a veces es tanta la hipocresía que sí calienta.
Presidente, y a propósito de estos servidores, se ha criticado que algunos líderes de la Iglesia evangélica, que son los que han estado más cercanos a usted, pertenezcan a la nómina de esta Secretaría del Bienestar, sobre todo por la distribución también de la cartilla moral. ¿Esto no violenta el precepto del Estado laico? Pues mientras no hagan una función que tenga que ver con lo religioso, pues no tiene por qué afectar al Estado laico. Se puede trabajar en el gobierno teniendo o no religión o siendo de cualquier religión, católico o evangélico, de cualquier denominación, o libre pensador, o agnóstico, o ateo. Este es un gobierno plural, siempre y cuando, lo mismo que en el caso de los partidos, no se utilice el cargo, los recursos para hacer labor religiosa. Eso no se puede. Existe una separación muy clara entre lo eclesiástico, entre lo religioso y lo cívico. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo mismo que estamos haciendo, separando el poder político del poder económico, porque el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente, y ahora hay una separación, porque el gobierno tiene que representar a todos, y no era así. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado por un grupo que hacían jugosos negocios al amparo del poder público, y el pueblo estaba abandonado. Entonces, separación del Estado de la Iglesia y separación del poder económico del poder político, y desde luego Estado laico, que no significa impedir las libertades de creencia, no significa impedir la libertad religiosa, significa el Estado laico que no haya una religión del Estado y que no exista mezcla, relación de lo religioso con lo cívico. Finalmente, presidente, sin abusar del micrófono, ayer usted hace un llamado al Poder Judicial para que no se aplique la ley de manera facciosa en el caso de sus adversarios o quienes lo atacaron. Ayer el abogado de Carlos Ahumada dijo que, aparte del tema de Rosario Robles, también tiene un caso, el mismo juez que lleva este asunto, el mismo juez sobrino de Dolores Padierna, lleva un caso en contra de su esposa, de Carlos Ahumada, y decía que hay persecución. No, pues queda mal este asunto, aparentando pues que sí hay una especie de venganza. Pues sí, pero vuelvo a repetir, no es nuestra práctica, no procedemos nosotros de manera facciosa, no somos iguales. Es que quedó esa inercia y es difícil, ya les dije, los conservadores, pues como ellos son muy hipócritas, esa es su doctrina, la hipocresía, su verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Piensan que pues todos
somos así. Y ahora sí que, como se dice coloquialmente, zafo. Entonces ya que vayan entendiendo que no somos iguales, no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, no somos sepulcros blanqueados. Y lo otro es que, aunque se van dando cuenta de que no somos iguales, pues piensan que con eso nos afectan y se dedican a difundir mentiras o noticias falsas. ¿Cómo es que se dice eso? Eso, noticias falsas, mejor. Estos conservadores, por ejemplo, y sus voceros, mentirosos, además de corruptos, dieron a conocer de que había un libro de texto donde yo aparecía, y así, a ver, Jesús, ayer dame 2 noticias falsas de ayer. Lo de los libros, ¿cuál otra? Falsa la portada. Ah, esa es otra, que estamos modificando el marco legal para el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos. Pero diario, son muy mentirosos, mentecatos, con todo cariño. Vamos, mujer, tú. Buenos días, presidente. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Según la encuesta Endire del INEGI 2016, que es la más reciente, al menos 300,000 mujeres fueron agredidas sexualmente por policías y 73,000 por militares y marinos. En las marchas recientes se ha exigido que, la consigna es que no nos cuidan, nos violan. Yo le quisiera preguntar cómo será o cómo es la capacitación para la Guardia Nacional, Ejército y Marina para tener garantía de no repetición de este tipo de agresiones. Sí, nosotros estamos cuidando que no haya violación de derechos humanos, que no se violen los derechos de las mujeres. No estamos tolerando ninguna violación de derechos humanos. No se tolera, se permite la tortura, la violación de derechos humanos, se garantizan las libertades, es parte del cambio. No hay racias, no hay masacres, es distinto el gobierno, completamente distinto. Todos los días me reúno y personalmente recibo el reporte, el parte de lo sucedido a nivel nacional, de homicidios, de secuestros, de robos de vehículos, de robos a casa, habitación, de cuántos hombres, cuántas mujeres pierden la vida, en qué condiciones, todo, diario. Y no permitimos ningún abuso de nadie. Y en el caso de las mujeres, ahí está
además los secretarios de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, ahí está todas las mañanas la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es defensora de las mujeres. Además, no es por ella, es por nosotros, son nuestras convicciones. No somos represores, no somos encubridores de delincuentes. Entonces, por eso podemos andar con la frente en alto, sin ningún problema. Si yo me entero de una violación y me informan, por lo general, y tengo yo que agradecer eso al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, cuando hay un abuso, nada más lo que hacen es informarme, pero ya actuaron, ya están sancionando a los responsables. No se encubre a nadie. Entonces, vamos a procurar que cada vez haya más paz y tranquilidad. Estamos trabajando para eso. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que van a dar talleres para la prevención de la violencia de género. ¿Será lo mismo a nivel federal? Sí, en el caso de la formación de la Guardia, hay materias en la formación que tienen que ver con la protección de los derechos humanos y están actuando con rectitud los integrantes. Lo que se requiera. Nosotros le encargamos a Claudia Sheinbaum que ella atienda como se merece, como lo exigen las circunstancias, este asunto, y ya tiene comunicación y tiene un plan y se está aplicando. Presidente Roberto Cruz, de Grupo Impacto. No es un poder de la Unión, pero es un poder, es el poder de facto, el poder eclesiástico. ¿Qué opinión tiene usted ante esta posición de la Iglesia mexicana? Creo que si no la más dura, una de las más críticas en lo que va de su gobierno. No sé si se enteró de este domingo en su editorial Desde la Fe, que titula Gobierno sin voluntad de diálogo. Es la Iglesia, ¿eh? La Arquidiócesis Primada de México pide a los mexicanos que ni como sociedad ni como individuos, entre otras cosas, se resigne a las consultas a mano alzada, ni a mítines a modo, ni a un monólogo, ni a un gobierno que maneja de forma unilateral y unipersonal los problemas del país. Pide que se escuche a campesinos, a madres trabajadoras, a médicos, a la CNDH, a las calificadoras, a los inversionistas. Ese es editorial Desde la Fe de la Arquidiócesis de este domingo. Ahorita le hago otra pregunta, presidente. No, pues eso sí calienta. No, respeto mucho la opinión de la Iglesia Católica y de todas las iglesias. Y no voy a polemizar. Me satisface mucho la postura del Papa Francisco, que ha estado defendiendo a los pobres. Y es un ejemplo a seguir. Cuando vino a México, pronunció discursos que ojalá y se reprodujeran y se distribuyeran, porque fue
una visita importantísima, pero no se difundieron las palabras del Papa.